El brillo metálico era una cicatriz antinatural en la perfección dorada de la sabana. Zaire, el león cuyo rugido solía hacer temblar la tierra, yacía impotente, con una de sus poderosas patas traseras atrapada en el abrazo helado de un lazo de acero. Cada espasmo de sus músculos, un instinto desesperado por liberarse, solo conseguía que el alambre se hundiera más, enviando oleadas de un dolor agudo y punzante que nublaba su mente. Sus orgullosos rugidos de dominio se habían transformado en un jadeo ahogado, un sonido gutural que hablaba de pánico, y de una vulnerabilidad que nunca había conocido. Desde el umbral del bosque, donde las sombras ofrecían un refugio seguro, Koko, el imponente gorila de espalda plateada, observaba la escena. Su mirada no contenía triunfo ni desdén, solo una quietud profunda e insondable, la de un sabio que contempla una tragedia inevitable. Asterisco. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar no tempo, a uma manha que prometia paz. Asterisco. Koko permanecía inmóvil, una estatua de ébano viviente entre el denso follaje. Para él, el olor del miedo del león era tan claro como el aroma de las orquídeas salvajes, pero estaba mezclado con algo más, algo artificial y corrupto, el hedor frío del metal oxidado. Su mente, notablemente compleja, procesaba la escena no como una simple lucha territorial, sino como una profanación. Aquel artefacto no pertenecía a su mundo, no era parte del ciclo de la vida y la muerte que regía el valle. Sentía la injusticia de la trampa, un eco de una crueldad que él no entendía pero que reconocía como ajena a la naturaleza. Sus enormes manos, capaces de doblegar gruesos troncos de bambú, se cerraron en puños, no por ira hacia el león, sino por una impotencia compartida ante esa intrusión violenta y silenciosa. La fuerza de Zaire, su mayor atributo y el pilar de su reinado, se había convertido en su peor verdugo. Con cada intento de arrastrar la pata, la trampa se anclaba con más firmeza en la tierra seca, y el alambre, implacable, cortaba más profundamente, amenazando con quebrar el hueso. El sol abrasador golpeaba su melena, y el polvo se adhería a su pelaje empapado en sudor y sangre. El pánico comenzaba a ceder paso a un agotamiento mortal. La energía que antes usaba para cazar y proteger su manada ahora se consumía en una batalla inútil contra un enemigo sin rostro ni instinto. Sus ojos ambarinos, antes faros de autoridad, ahora reflejaban el cielo vacío, una súplica silenciosa a un universo que de repente se había vuelto sordo y cruel, despojándolo de su corona invisible. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. A través de la distancia que separaba la selva de la sabana, la desesperación del león encontró la calma del gorila. El último rugido de Zaire no fue un desafío, sino algo completamente distinto, un sonido quebrado y vulnerable que trascendió la barrera de las especies. Era una admisión de derrota. Una petición de ayuda dirigida al único ser en kilómetros a la redonda con la fuerza suficiente para enfrentarse al acero. Koko sintió el peso de esa mirada, un lenguaje universal de sufrimiento que resonó en lo más profundo de su ser. El rey caído le pedía clemencia a su rival. Lo que Koko hiciera a continuación, no solo sellaría el destino de Zaire, sino que reescribiría las leyes ancestrales que gobernaban el Valle Escondido. Meses antes de que el acero mordiera su carne, la frontera entre la selva y la sabana era una línea sagrada, un acuerdo no escrito entre dos soberanos. Koko rara vez se aventuraba más allá del cobijo de los árboles, y Zaire respetaba las sombras como un reino ajeno. Un día, un joven gorila, impulsado por una curiosidad imprudente, se adentró en la hierba alta, quedando expuesto. Zaire, que descansaba cerca, levantó su enorme cabeza. No vio una presa fácil, sino una cría descarriada. Sus músculos no se tensaron para el ataque. Simplemente observó, con una paciencia regia, hasta que el pequeño, asustado por el espacio abierto, corrió de vuelta con su familia. Desde la distancia, Koko lo había visto todo, sintiendo un respeto incipiente por el león que había demostrado juicio en lugar de instinto. La gran sequía puso a prueba ese respeto. El único pozo de agua que quedaba se encontraba justo en la frontera de sus mundos, un oasis de vida en una tierra agonizante. La tensión era palpable cuando las leonas de Zaire llegaron para beber bajo el sol implacable. La familia de Koko esperaba, observando desde la linde del bosque. No hubo rugidos ni demostraciones de fuerza. Cuando las leonas saciaron su sed y se retiraron, Zaire sostuvo la mirada de Koko a través del claro. En sus ojos ambarinos no había desafío, sino el reconocimiento de otro patriarca que luchaba por los suyos. Koko guió a su familia hacia el agua, entendiendo que habían forjado una tregua tácita.
Un pacto de supervivencia en un mundo que se desmoronaba. El verdadero enemigo no tardó en revelar su presencia. No tenía garras ni colmillos, solo el eco metálico de disparos lejanos que rompía la paz del atardecer. El sonido antinatural provocó una reacción idéntica en ambos reyes. Zaire agrupó con acento agudo a sus leonas, guiándolas hacia la protección de unos riscos, mientras Koko emitía un profundo gruñido, reuniendo a su familia en el corazón de la selva. Por un instante, sus miradas se cruzaron sobre el valle aterrorizado. Ya no eran rivales. Eran dos guardianes enfrentados a una amenaza común, una crueldad sin rostro que no distinguía entre depredador y presa. Koko sintió una certeza profunda. El mal que acechaba en el valle no provenía de la naturaleza, sino de algo ajeno y destructivo que ambos debían temer. Días después, cuando un silencio tenso regresó al valle, ocurrió el verdadero reconocimiento. Zaire estaba apostado sobre su promontorio rocoso, una silueta dorada contra el cielo anaranjado. Abajo, Koko guiaba a su familia en su rutina vespertina. Sus miradas se encontraron, desprovistas de la antigua cautela. No había tensión, solo una conciencia mutua. Entonces, Zaire hizo algo extraordinario. Parpadeó lentamente. Un gesto felino de máxima confianza y no agresión. Koko, cuya inteligencia le permitía comprender más allá de su propia especie, lo entendió. Inclinó levemente la cabeza y emitió un sonido bajo y gutural, una afirmación de paz. Ese pacto silencioso, forjado en el respeto y la adversidad, estaba a punto de enfrentarse a su prueba más brutal y definitiva. El sol del mediodía caía como un martillo sobre la sabana, despojando al paisaje de sus colores, y convirtiendo el aire en una onda temblorosa de calor. La situación de Zaire había empeorado de forma alarmante. Sus intentos de liberarse eran ahora espasmos débiles, movimientos casi imperceptibles que apenas lograban agitar el polvo. Su magnífica melena estaba apelmazada por el sudor y la tierra, y su respiración era un jadeo superficial y entrecortado. La pata atrapada, antes un pilar de músculo y poder, estaba visiblemente hinchada, adquiriendo un tono oscuro y antinatural alrededor de la herida. La vida se escapaba de él, no con la nobleza de una batalla perdida, sino con la humillación silenciosa de una rendición forzada ante un enemigo sin alma ni rostro, un simple alambre que lo había despojado de toda su realeza. La trampa por su parte parecía cobrar vida con la debilidad del león. Cada movimiento involuntario de Zaire, por mínimo que fuera, provocaba que el mecanismo de autobloqueo se ajustara una fracción de milímetro más. El acero, calentado por el sol, quemaba su piel, añadiendo una nueva capa de tormento a su agonía. Era la encarnación de una crueldad impasible, un legado de violencia que seguía actuando mucho después de que sus creadores se hubieran marchado. No sentía, no razonaba, simplemente cumplía su función con una eficiencia aterradora. El anclaje, profundamente enterrado, no cedía, convirtiendo la propia tierra que Zaire gobernaba en su cómplice carcelera. El poder del antagonista no residía en su fuerza, sino en su absoluta e inquebrantable indiferencia. A unos 200 metros de distancia, el vehículo de los guardas de la reserva era una mancha verde oliva en el horizonte dorado, un símbolo de impotencia. Dentro, dos hombres observaban a través de sus prismáticos, con los rostros contraídos por la frustración y la angustia. Sabían que cualquier intento de acercamiento sería una sentencia de muerte. Un león aterrorizado y herido era impredecible, y el pánico podría llevarlo a atacar incluso a sus salvadores. Un dardo tranquilizante era una opción demasiado arriesgada. El shock podría ser fatal para su ya debilitado corazón. Eran testigos mudos de la lenta muerte de un rey, atrapados en su propio protocolo, sus herramientas y su ciencia inútiles ante la simple y brutal mecánica de una trampa olvidada. Su presencia solo servía para acentuar el terrible aislamiento de Zaire. El dolor físico de Zaire había comenzado a fusionarse con una desesperación que lo consumía todo. Su mente, nublada por la agonía, recordaba imágenes de su manada, de sus cachorros jugando bajo la sombra de las acacias. ¿Podrían sobrevivir sin él? La idea de su desprotección era un tormento más agudo que el propio alambre cortando su carne. Sus ojos ambarinos, ahora opacos por el sufrimiento, barrieron su reino una última vez. Vio las cebras pastando a lo lejos, ajenas a su tragedia, y el vuelo perezoso de un águila en el cielo infinito. Todo el ciclo de la vida continuaba sin él, indiferente a la caída de su monarca. Era la máxima soledad. Ser invisible en el mismo centro del mundo que una vez fue tuyo. Desde el linde del bosque, Koko no había apartado la mirada.
El aire denso le traía el olor acre del miedo y la sangre, una combinación que normalmente activaría sus instintos de cautela. Pero algo más profundo se agitaba en su interior. Recordaba la mirada de respeto del león en el pozo de agua durante la sequía, el pacto no verbal que habían sellado ante la amenaza de los cazadores. Aquello no era un rival territorial sufriendo. Era un guardián, un padre, un rey como él, atrapado en una injusticia que ambos habían reconocido como ajena a su mundo. El conflicto en su pecho era una batalla silenciosa y monumental. El instinto ancestral de autopreservación contra un impulso emergente de empatía que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que conocía. Entonces una sombra solitaria apareció en el cielo azul y sin nubes. Un buitre comenzó a trazar círculos lentos y pacientes muy por encima de la escena, un presagio inequívoco de que el final estaba cerca. Zaire levantó la cabeza con un último esfuerzo titánico y vio a su verdugo alado. Un gemido bajo y gutural escapó de su garganta, el sonido de la esperanza abandonada. Coco también vio al buitre, y el ave se convirtió en un catalizador, un reloj que aceleraba los últimos granos de arena. La quietud se rompió. La decisión ya no podía posponerse, el tiempo se estaba acabando. Algo tenía que hacerse, o todo estaría perdido. El mundo pareció contener la respiración. La visión del buitre actuó como un veredicto final, y en la mente de Coco, algo se quebró, y se reconfiguró en un instante. El instinto milenario que le ordenaba mantenerse a salvo, lejos del peligro que representaba un depredador herido, fue silenciado por una emoción más nueva y poderosa: la indignación. No era el león su enemigo, el enemigo era esa pieza de metal cruel, un eco de la misma maldad que traía el sonido de los disparos. Sus ojos, antes llenos de una calma contemplativa, se endurecieron con una determinación de acero. Se irguió sobre sus poderosas patas traseras, no en un gesto de amenaza, sino de propósito solemne. El guardián del bosque había tomado una decisión. Ya no sería un mero espectador de aquella injusticia. El pacto silencioso que había forjado con Zaire exigía una respuesta, y Coco estaba a punto de darla. Un gruñido profundo y resonante brotó de su pecho, un sonido que no era de ira, sino de una voluntad inquebrantable que hizo vibrar el aire. El sonido barrió la sabana, silenciando el zumbido de los insectos y el canto lejano de las aves. Zaire, al borde de la inconsciencia, levantó débilmente la cabeza, sus oídos captando aquella vibración que no presagiaba un ataque, sino algo completamente incomprensible. Los guardas en el vehículo bajaron sus prismáticos, mirándose con absoluta incredulidad. Entonces, con una lentitud deliberada que desafiaba el pánico de la situación, Coco comenzó a moverse. Salió de la seguridad de la línea de árboles, cruzando la frontera invisible hacia el territorio abierto de la sabana. Cada paso era una declaración, un acto de desafío contra las leyes no escritas que habían gobernado el valle durante generaciones. El sol abrasador golpeaba su espalda plateada mientras avanzaba por la hierba alta, una figura oscura y solitaria en un mar de oro. Estaba completamente expuesto, vulnerable. Cualquier otro depredador podría haberlo visto como una oportunidad. Pero en ese momento, todo el valle parecía paralizado, observando aquel acto sin precedentes. Su enorme cuerpo se movía con una gracia fluida, sus músculos ondulando bajo la piel. No miraba a su alrededor, sus ojos estaban fijos en un único punto, la forma dorada y temblorosa de Zaire. No caminaba como un rival que se acerca a un enemigo caído, sino como un rescatador que se acerca a una víctima. Su mente estaba clara, despojada de miedo. Solo quedaba la misión: enfrentarse al frío acero y deshacer el mal que había profanado su hogar compartido. La distancia entre ellos se redujo con una lentitud agónica: 50 metros, 30, 10. Zaire ya no jadeaba, simplemente observaba, su cuerpo tenso no por agresión, sino por una mezcla de terror y una asombrosa curiosidad. El olor del gorila llenaba sus fosas nasales, pero era el olor de la determinación, no el de la sed de sangre. Coco se detuvo a pocos metros del león, dándole espacio, demostrando que no venía a dominar sino a ayudar. Sus miradas se encontraron una vez más, pero esta vez, a una distancia que permitía ver cada matiz. La desesperación del león se encontró con la compasión del gorila en un silencio que lo decía todo. El rey del bosque se acercaba al rey de la sabana, no para luchar, sino para desafiar al destino mismo. Lo que sucedería a continuación reescribiría las leyes de la supervivencia. El tiempo pareció ralentizarse hasta convertirse en un pulso denso y pesado.
Cada grano de polvo que se levantaba con la brisa quedaba suspendido en el aire incandescente. Zaire, con el corazón martilleando contra sus costillas, observaba cómo la montaña de músculo y pelo oscuro se detenía frente a él. El olor del gorila era abrumador, una mezcla de tierra húmeda y poder puro, pero carecía del matiz afilado de la agresión. Los ojos de Coco, profundos y serenos, no se posaron en el león herido, sino en la causa de su sufrimiento, el alambre de acero que brillaba con malicia bajo el sol de plomo. Zaire contuvo la respiración, su instinto de supervivencia paralizado por un torbellino de miedo y un asombro que desafiaba toda lógica. Con una lentitud que era en sí misma un acto de compasión, Coco se arrodilló. El gesto, tan humano en su sumisión, desarmó por completo el último vestigio de pánico en Zaire. Los enormes dedos oscuros del gorila, capaces de reducir un tronco a astillas, se extendieron con una precisión increíble. No tocaron la piel herida ni el pelaje ensangrentado. En su lugar, rozaron el frío acero con una delicadeza casi quirúrgica, sintiendo su tensión, su grosor, su anclaje en la tierra. Un temblor recorrió el cuerpo del león al sentir la vibración a través del metal, pero permaneció inmóvil, entregando un nivel de confianza que nunca antes había concedido a ninguna criatura viviente. Entendió, en un nivel primordial, que no era un ataque, era un examen. No hubo un tirón violento ni un arrebato de fuerza bruta. La inteligencia de Coco se manifestó en un silencio absoluto. Sus ojos inteligentes recorrieron el mecanismo de la trampa, siguiendo el lazo desde la pata de Zaire hasta el punto donde se hundía en la tierra. Analizó la forma en que el nudo corredizo se apretaba, comprendiendo la física de la trampa con una claridad que dejó atónitos a los guardas que observaban a lo lejos. Estaba resolviendo un problema, no luchando contra un enemigo. Zaire podía sentir la concentración del gorila, una energía enfocada que lo envolvía todo, transformando la escena de una posible masacre en una operación de rescate de una precisión asombrosa. Coco había visto el alma de la máquina y ahora se disponía a desmantelarla. Entonces, el movimiento comenzó. Las manos de Coco se cerraron sobre el alambre a ambos lados de la pata de Zaire, con un cuidado exquisito para no rozar la herida. Los músculos de sus hombros y espalda se tensaron, formando ondas bajo su pelaje plateado. No tiró hacia arriba, lo que solo habría apretado más el lazo. En cambio, aplicando una palanca constante y controlada en el punto exacto de la juntura, comenzó a doblar el grueso alambre hacia atrás, contra su propio diseño. Un gemido metálico, agudo y doloroso, cortó el silencio, el sonido del acero protestando contra una fuerza superior, una fuerza guiada no por la furia, sino por un propósito inquebrantable. El mundo entero pareció reducirse a ese único punto de presión. Con un clic seco y definitivo, la tensión se rompió. El lazo de metal, deformado y vencido, se abrió lo suficiente como para perder su agarre. Cayó inerte sobre el polvo, una serpiente de acero muerta. Por un instante nada se movió. Luego, un suspiro profundo y tembloroso escapó de los pulmones de Zaire, un sonido que era mitad dolor y mitad un alivio tan profundo que casi le roba las fuerzas. La sangre volvió a fluir por su pata en una oleada de agonía punzante, pero era un dolor de vida, no de muerte. Lentamente, con una dignidad herida, levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron en un silencio absoluto, un puente invisible construido sobre el abismo que separaba sus especies. En los ojos ambarinos de Zaire ya no había miedo, sino una gratitud cruda y abrumadora, el reconocimiento de una deuda que nunca podría ser pagada. En la mirada del gorila había una calma solemne, la satisfacción de un guardián que ha restaurado el equilibrio. No hubo gestos de dominio ni de sumisión. Solo dos reyes, uno caído y otro salvador, compartiendo un momento que reescribió las antiguas leyes del valle. El pacto silencioso se había sellado con un acto de compasión imposible. El rey de la sabana era libre, pero lo que haría con esa libertad, en presencia de su rival y salvador, era un misterio que helaba la sangre. Semanas después, bajo la luz suave de un atardecer que pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, la vida en el valle escondido fluía con una nueva cadencia. Zaire, cuya cojera era ya solo un sutil recordatorio de su calvario, bebía tranquilamente en el pozo de agua, el mismo que una vez